Ya, estoy grabando. Bueno, lo saludé recientemente. Y bueno, como primer paso, le debo pedir disculpas en nombre del cuerpo docente por el despelote que fue la fecha del control. Y considerando que hay gente que puede haberse perjudicada por ese cambio de fecha, bueno, por eso me cargan los ramos coordinados en general. Siento que las decisiones son tan como centralizadas y lejanas de la gente que es difícil negociar cosas. Así que cosas como estas pueden pasar. Así que bueno, igual espero que a todos les vaya bien y que no tengan grandes inconvenientes futuros. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar? Ya, primero vamos a partir revisando los auxiliares de la clase pasada y también sirve como un poco de repaso y refuerzo para la tarea porque es de estimadores. Ya, básicamente en la P4 les pedí, mejor dicho, que determine el error digo, el estimador de máxima verosimilitud de C. Ahí está C. ¿Ya? Entonces, la forma para hacerla era primero definir la verosimilitud, de la forma que les dije con la pitatoria de la función, y van a llegar a esto. Ya, aquí es donde iba el truco. Si lo derivaban, esto como que no iba para ningún lado, ¿ya? Así que tenían que darse cuenta que L, la verosimilitud, es creciente respecto a C, ¿ya? Es decir, como que nunca le van a encontrar un punto crítico a la función, así que la derivada nunca va a ser cero, a menos que parámetros como en n sean cero, y eso no tiene sentido. Por lo tanto, les dije que habían veces donde funciones no tenían punto crítico, pero tenían máximo. Y ahí como que les di un ejemplo, no era el mismo, sino que era como un ejemplo de inspiración. El teorema de Weierstrass, que en un intervalo acotado y cerrado, la función continua tenía máximo. Y aquí era un caso muy similar, porque L es máximo cuando C también es máximo, ¿ya? Entonces teníamos que, para maximizar, cómo encontrar el valor máximo de C. Pero denunciado sabíamos que el C no podía sobrepasar a los X. Ya ahí estaba como una cota que nos podía encontrar, que nos podía ayudar a encontrar el C máximo. ¿Ya? Entonces el máximo valor de C es a lo más igual al menor de los XY. ¿Ya? Esto es por la cota, nos pusimos como en el caso extremo. ¿Ya? En el caso de que este menor estricto era o mayor estricto, depende del lado que se mire, es un igual. ¿Ya? Por eso como que tomamos el peor escenario. ¿Ya? Y en ese caso decíamos que C era igual al mínimo de los X, es decir, el menor de los datos. Por ejemplo, si tomaban como de qué era esto, ya no dice, pero imagínense los pesos de la gente, imagínense que hay una persona que pesa 30 kilos, ya ese es el mínimo, C valdría 30 kilos. ¿Ya? Si esto es como el caso más rebuscado de un estimador de máxima verosimilitud y no sé, en la tarea había uno. Espero que lo hayan resuelto bien. ¿Ya? Esto es como un spoiler de la tarea. ¿Ya? De 10 a 7 me faltan tres preguntas. Bueno, del 10 al 16. En Aquí me caso de quedan que no haya restricción para C, ahí no podríamos encontrar el máximo, ya porque sería un L siempre creciente y por lo tanto no tendría máximo. ¿Sí? Por eso siempre en estos casos el parámetro tiene que estar acotado, o si no, como que la cuestión no resulta. No, la verosimilitud no se puede maximizar, por lo tanto no existe el estimador. Ya. Y sobre la P5 les damos dos uniformes, una uniforme simétrica respecto a 0 con teta a ambos lados, y otra que era de teta 1 y teta 2, ¿ya? Y a ambos había que utilizar el método de los momentos. Entonces nos dicen, calcule teta gorro, el estimador de de la uniforme simétrica respecto a 0. Ya si calculaba el primer momento, le iba a decir que el primer momento igual al promedio, pero el promedio es 0, ¿ya? Así que no nos sirve, porque un estimador no puede ser 0, porque lo que nosotros buscamos es conocer el valor en base a los datos. Y si y les decimos ya vale 0, como que no consideramos los datos. Por lo tanto, el estimador no puede ser 0 y siempre tiene que estar en función de los datos. Por lo tanto, el primer momento no nos sirve. Así que nos pasamos al segundo momento. Y ahí el segundo momento es igual a la estimación de la esperanza x cuadrado. Hay que utilizar la caracterización de la varianza. Luego, sabemos que la esperanza es 0, así que este término muere. Por lo tanto, nos queda que el segundo momento es igual a la varianza. La varianza de una uniforme está en función de su parámetro, ¿ya? Y aquí aparece el teta, ¿ya?
le ponemos gorrito a todo, a los números no, porque los números no se pueden estimar porque son números, y simplemente despejamos el teta gorro en función del segundo momento, y nos queda la raíz de 3 sobre n por la sumatoria de lo x y al cuadrado, ¿ya? Y a eso se las puse para que vean que a veces el primer momento no aporta información. Entonces, obligatoriamente hay que pasar el segundo. Distinto a lo que ocurre con la parte en que ahora le teníamos que encontrar los dos parámetros del uniforme, θ1 y θ2, y también, primer paso, primer momento, pero aquí encontramos que en vez de lo anterior en que no llegábamos a nada dependiendo del parámetro que queremos estimar, nos aparecen los dos parámetros, pero ambos son desconocidos, así que no podemos escribir uno en función del otro, porque estaríamos como despejando una incógnita en función de otra incógnita. Por lo tanto, necesitamos más información para poder despejar el problema. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con el segundo momento. ¿Ya? Calculamos el segundo momento y ahí nos queda lo mismo, la varianza más la esperanza al cuadrado. Aquí la esperanza no es cero, así que nos queda este corcho más o menos y nos lleva a esto. Y esto es igual al segundo momento y ahí nos queda un sistema 2×2. Y por un lado tenemos esto, por el otro tenemos esto otro, y despejamos θ1 y θ2. Y ahí les queda un sistema. No lo resolví aquí porque no era la dificultad del problema en sí, sino que era como plantear las dos ecuaciones y con eso ya habrían estado listos. Bueno, esa es la gracia que ustedes lo piensen. Si también les dije sobre que a veces el primer momento no sirve. Les puse un ejemplo donde, no me acuerdo exactamente, creo que acá. Sí, en que el primer momento nos hablaba sobre la media y no de la varianza, así que no servía, se mataba ese. Trabajamos con el segundo. Ah, ya te entiendo. Sí, porque no te dicen que el otro parámetro es conocido, como aquí, les dijimos. C es conocido, lambda es conocido. Se no lo podíamos asumir conocido. Ujú. Ya me dice, estime los parámetros. Queríamos los dos. ¿Ya, alguna duda de los propuestos? Ya. Bueno, el auxiliar, como les dije, tiene dos grandes partes. Primero va a haber un repaso, ¿sí? Lo voy a hacer al final como para que igual puedan ver lo de intervalo de confianza, porque es importante, porque para el examen entran dos grandes tópicos nuevos, intervalos de confianza y test de hipótesis. Bueno, eso varía mucho de persona a persona, pero test de hipótesis es como más teórico, así que yo encuentro que es más difícil. Hay gente que encuentra que es más fácil. En cambio, el intervalo de confianza es más de cachar lo que están pidiendo y aplicar la fórmula que vamos a ver muchas veces. Por lo tanto, yo diría que intervalo de confianza es como lo más salvable del control. ¿Ya? Y con esto vamos a cerrar. Ya lo partieron un poco con el Bruno viendo para la media, ahora vamos a ver para muchas cosas más. Pero ¿Ya? una pregunta, ¿el intervalo de confianza no que no entraba para el control? No, por eso, para el examen. Ah, ya, que como dijiste control y me asusté. Ah, sí, no. Perdón, me pasé. El examen está hecho, digo, el control está hecho con la materia que ya está y no se ha tocado desde que se corrió ni nada de eso. Sí, me equivoqué, perdón. Examen. Ya. Bueno, primero vamos a ver la P1. Se toma una muestra simple de 10 mujeres obteniendo la siguiente estatura. Todas esas estaturas. Supongo que la estatura de las mujeres donde se tomó la muestra y distribuye como normal mu sigma cuadrado. Parte A, encuentra un intervalo de confianza del 95% para mu, dado sigma cuadrado igual a 9. Ya, el intervalo de confianza para la media con sigma conocido es como el más sencillo de todos y lo pueden tomar conocido. Y lo vieron bien en el auxiliar pasado, que es lo siguiente. El intervalo de confianza de un 95% para la media es el promedio menos el z de 1 menos alfa medios por sigma sobre raíz de n. Y como tomamos por simplicidad un intervalo simétrico, el otro es el promedio más z1 menos alfa medios. Y también se repite el sigma y el lambda sobre. Y ahí esto es solo si sigma cuadrado es conocido, ¿ya? Eso es importante, porque vamos a ver el caso cuando es desconocido, que varía un poco. Ya, este Z, a modo de repaso, está asociada a la confianza que nosotros queramos del intervalo,
y el intervalo está construido en base a la media. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros queremos, se puede en teoría sacar un intervalo de confianza de lo que sea, de lo que quieran. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pero siempre nosotros vamos a necesitar el estimador de lo que nosotros queremos construir el intervalo, ¿ya? Y en este caso, como queremos de la media, tomamos el estimador más conocido de la media, que es el promedio. Y así que el promedio es como el corazón del intervalo y está construido en base a eso. Y al promedio se le resta y se le suma esto que, si se fijan, es lo mismo, y esto comúnmente se llama como error de estimación, ¿ya? Y es porque como nosotros queremos un intervalo que nos dé confianza en un cierto grado, no podemos llegar y decir el promedio, ¿ya? Decimos como el promedio más menos algo, y ese más menos algo es el error de estimación. ¿Y qué depende? Bueno, de la cantidad de datos y de la confianza que nosotros vamos a querer, ¿ya? Entonces este es el intervalo de confianza para la media. Y lo único que tenemos que encontrar es todos los datos y estamos listos, ya llegar y unos plazar, ¿ya? Vamos a ver. Primero vamos a necesitar el promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? Simplemente sumar los datos y dividirlos por la cantidad de elementos, ¿ya? Yo ya lo hice como para que no tengamos que hacerlo en estos momentos. Y digamos que el promedio es igual a 165,2. ¿Por qué es igual a sigma cuadrado? ¿Dónde? ¿En qué parte? En la primera como que pusiste como ahí. Ah, no, eso es una flecha. Una muy Ah, fea flecha, sí. Es que esto solamente ocurre cuando sigma cuadrado es conocido, ¿ya? Eso quise explicar. Sí, exacto. Ya, entonces ya tenemos el promedio. El sigma, nosotros, el sigma cuadrado lo conocemos, ya es igual a 9, por lo tanto sigma es 3. ¿Qué más? N, la cantidad de datos, también es conocida, lo contamos y son 10 elementos. Por último, solamente faltaría el z. Y es z de 1 menos alfa medios. ¿Por qué es eso? Vamos a verlo gráficamente. Aquí les subí varias tablas, que son como una tabla de distribución normal, pero de otra forma, que esta es una forma que apaña más para estadística. La tabla de test-tune, que como si se fijan es como muy parecida a la normal, con algunos cambios que voy a explicar más adelante, y la chi cuadrado, que ya es muy diferente y aplica para otros casos. También lo vamos a explicar. Y también una Fisher, que la verdad no la vamos a usar nunca, pero para que sepan que existe. Y ya, nosotros cuando construimos un intervalo de confianza, queremos encerrar, y tomamos un intervalo simétrico, queremos encerrar tantos datos como la confianza que nos piden, ¿ya? Y la confianza que nos piden en este caso es del 95%. Así que nosotros queremos encerrar el 95% de los datos, ¿ya? Por lo tanto, aquí tiene que haber, como es simétrico, 2,5% y 2,5%. Entonces nosotros tenemos que encontrar el z tal que de acá para allá esté el 2,5% de los datos, ¿ya? Y por esto esta tabla apaña harto, porque la anterior entregaba los menores, esta entrega a los mayores, entonces justo podemos tomar eso, ¿ya? Así que buscamos dónde está el 2,5%. Y eso corresponde a... acá, está justo. Aquí está el 2,5% de los datos, en decimal, y corresponden a 1,96. Por lo tanto, el z es igual a 1,96. Y como les dije, ya tenemos todos los datos, así que llegamos y reemplazamos y construimos nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza del 95% para mu es igual a 165,2. Iván, Dime. entonces es como plantear que z de 1 menos alfa medio es menor que
X, es la probabilidad de eso igual a 0,95. ¿Cómo de nuevo? Sí, lo dije pésimo. La probabilidad de que el Z de 1 menos alfa medio sea menor que un X, o sea, menor que... Chucha, no, ya. Ya me perdí con Ya, eso. mira, lo voy a dibujar. Pero uno busca una probabilidad de algo y eso igualarlo al 0,95, ¿no? Que nosotros queremos que de acá para allá esté el 0,025, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que Sí. encontrar este X, ¿ya? Ujú. Y la tabla funciona de esta manera. La probabilidad de que Z sea mayor a un X es igual a la probabilidad que sale acá, ¿ya? Ah, Y ya. la probabilidad que quiero es esta. Por lo tanto, voy a la tabla, busco el 0,025 y encuentro mi X, que en este caso fue 1,96. Yo eso igual lo puedo hacer como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que X, igual a 0,95, ¿o no? O sea, si le dais vuelta a esto, tiene que ser 0,975. Ah, por el 0,25 que me queda al otro lado. Sí, exacto, por la otra Ya, colita. ya, Sí. ya, perfecto. Gracias. Ya, han sacado buenas preguntas hasta ahora. Ya, entonces el resto es llegar y reemplazar los datos. Y esto si lo meten en una calculadora, les va a dar el valor del intervalo como numéricamente. Y es igual a 163,34 hasta 167,06. El intervalo de confianza para la media es simplemente esto. Sí, hasta en mi época lo preguntaban en la PSU, porque literalmente es como fijarte en lo que te pregunten y ver qué datos tienen. Así que eso les consejo. Primero, pregúntense de qué es el intervalo y con qué confianza. Con eso después escriben como los datos que tienen y ahí juéganselo con una fórmula que sea consistente a lo que están buscando. Y el resto es reemplazar, ¿ya? No es necesario pivotear a menos que se lo indiquemos explícitamente. ¿Y qué es el pivoteo? Lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna duda con esto? Iván, Dime. me pareció que el profe había dicho como que nunca había que decir que con un 95% de probabilidad el promedio va a estar en ese intervalo, porque es numérico, pero como Sí. que ¿cuándo sí se podía decir cuando dejamos el promedio expresado y no calculado? No, es que más que nada la respuesta es del lenguaje. Yo puedo decir que la media, con una confianza del 95%, la media puede estar contenida ahí. ¿Y qué era lo que no se podía decir entonces? Hablar de las probabilidades. Ah, ya, Ujú. ok. Dale, ves. Sí, pero la respuesta es como casi semántica. Si tú le explicáis a alguien, te va a entender, pero no estaría al 100% correcto. Es como cuando en el DFI pasan dividiendo el diferencial, lo mismo. Ah, ya. Sí. Ya, ¿alguna otra duda? Ya. Vamos a la parte B. Y sí, también estaría correcto lo que dice Nicolás en el chat. Ujú. Ya, vamos a pasar a la parte B. Dice, encuentra un intervalo de confianza del 95%, pero para sigma cuadrado. Ya, lo que les dije anteriormente. Cuando nosotros queremos definir un intervalo, lo primero que tenemos que encontrar es un estimador para lo que queremos encontrar el intervalo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar, para encontrar un intervalo de confianza para el sigma cuadrado, lo primero que vamos a necesitar es un estimador de sigma cuadrado. Ya, aquí, bueno, ustedes podrían haber comenzado a calcular algún estimador ahí, pero habrían perdido tiempo. ¿Por qué? Porque en el auxiliar anterior que hice, hace 2 semanas, les encontré un estimador para la varianza. Ya, y se acuerdan como que dimos la media vuelta como para
porque el estimador era sesgado y como que le hicimos un cambio para que quede sesgado, yo le dije que así íbamos a tener un buen estimador. Bueno, era pues justamente por eso. Sí. Así que llegamos y utilizamos el estimador que calculamos en el auxiliar antepasado, que es la varianza muestral, que tiene la siguiente fórmula, que es la sumatoria del promedio menos los datos al cuadrado sobre n-1. ¿Ya? Y ese es nuestro estimador para la media. ¿Ya? Entonces esto es como el primer paso para poder calcular el intervalo de confianza. Luego, ya esto puede ser un medio golazo porque lo solemos demostrar en un auxiliar, pero como que hubo este semestre no hubo tiempo, porque nos dedicamos a otras cosas. Pero la siguiente expresión, cuando yo tomo este estimador, distribuye como un h cuadrado de n-1 grados de libertad, ¿ya? En donde n-1 grados de libertad es como un dato menos de lo que tenemos, ¿ya? Así que créanme esto, por ahora, se puede demostrar, no es difícil, solamente necesitan como manejarse algunos trucazos de la función gamma. Pueden pillar en Wikipedia, pero si algún está ocioso o quiere buscar cómo demostrar eso, me puede decir, yo lo he demostrado anteriormente, ¿ya? Entonces, esto es como la base para poder calcular el intervalo de confianza. Ya. Intervalo de confianza se puede encontrar de muchas formas. Y para el caso de la media, nosotros tomábamos un intervalo simétrico, sí, porque, bueno, la distribución normal era simétrica. Y como que no hay, eso nos quitaba muchos problemas. Pero hay otro problema. Nosotros ahora vamos a trabajar con una chi cuadrado. Sí, la que aparece acá. Aquí hay una chi cuadrado. Y la chi cuadrado lamentablemente no es simétrica. Es como si a la distribución normal le hubieran pegado un combo y como que quedó la cabeza como desfasada. Ya ese es el problema con la chi cuadrado. ¿Ya? Entonces no podemos llegar y tomar un intervalo simétrico. Entonces se suelen tomar tres tipos de intervalos. Primero, un intervalo entre 0 y b, en que b es un número de acá, tal que aquí esté contenida mi confianza, es decir, el 95% de los datos en nuestro ejemplo. La otra opción es tomar un intervalo entre a e infinito, es decir, lo contrario. Nos damos como un a de acá, y aquí lo dejamos libre, y de acá para allá tiene que haber un 95% de los datos. ¿Ya? Y también está como la combinación, que es dar entre a y b, que es como parecido a lo que hicimos con la distribución normal. Entonces tomamos un a y un b, y aquí tiene que estar el 95% de los datos. ¿Ya? Si llega a aparecer en el examen, encontramos un intervalo para la varianza y no especificamos qué tipo de intervalo, ustedes pueden hacer cualquiera de estos tres. Son distintos en valor, pero son iguales en significado. ¿Ya? En particular, no nos especifican, pero yo voy a hacer esto que es como entre comillas el más difícil, pero voy a encontrar dos valores en vez de uno. ¿Ya? Pero si ustedes quieren como hacer este o este, estaría correcto igual. Ya, así que en eso vamos a trabajar. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar A y B. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos A y B? El A va a ser un dato tal que la probabilidad sea 95, que es la que está entre A y B, y 2,5. Aquí también nos vamos a tomar como una licencia de decir que, pese a que no es simétrica, como que lo que me quedó de desconfianza, por así decirlo, va a ser igual a ambos lados. Ya esto es como un supuesto. Ya, por lo tanto, el A está asociado a un 0,975. ¿Ya? Y el B, bueno, solamente va a ser esta cola, así que 0,025. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo trabajar con una chi cuadrada? En esta columna están los grados de libertad. Y aquí están los grados de libertad.
porque están la chi cuadrado, y aquí abajo están los grados de libertad. En este caso sería un phi, siguiendo la nomenclatura. Y la de nosotros tiene n menos 1 grados de libertad, es decir, un dato menos de lo que tenemos. Así que nos quedamos con el 9 grados de libertad. ¿Ya? Y si aquí están los grados de libertad, en la parte de aquí arriba están las probabilidades. Que a diferencia de la distribución normal, no están todos los valores, están como los más típicos. ¿Ya? Y justamente están los que yo busco. El 975, ahí. Y el 0,025, que es acá. ¿Ya? Y eso, este sería nuestro A y este mi B. Está claro cómo trabajar con esta tabla, que es nueva, así que puede no ser tan obvio. Yo no caché por qué dijiste el 9. Ah, porque la cuestión antes era 10 y estamos trabajando con n-1. Exacto. Los grados de libertad es uno menos de los datos que tenemos. Ya, Así que, buenísimo. ya. ¿Alguna otra duda? En el caso de cuando fueran intervalos como de 0, no sé, a b, ¿cómo sería? Del 95%, Sí, ya, de 0 a B, en ese caso, como acá está el 95% de mis datos, aquí tiene que estar el 5%. Pero aquí no hay una cola para el otro lado, porque está entre 0 y B, y no hay más allá menores a 0. Entonces aquí estaría como el 0,005. Ya, es decir, acá. ¿Quedó claro? ya, buenísimo. Ya. Ya, entonces ya tengo mi A y B. Entonces el resto es pivotear. Y lo voy a pivotear de la siguiente manera. Mi pivote en este caso va a ser esto. ¿Ya? Porque esto es lo que sé cómo distribuyo. Entonces, si yo encierro mi pivote entre A y B, que el A y B es lo que calculé anteriormente, esta probabilidad tiene que ser igual al 0,95, que es mi confianza. ¿Ya? Entonces, en base a eso, calculo los A y B, que calculé anteriormente. Entonces, reemplazo con los valores numéricos que encontré, que son 2,7 y 19,02. Yo desarmo mi pivote. ¿Y cómo lo desarmo? De la misma manera que sabíamos que Z distribuye al revés. Que esto distribuye, caso un promedio, como una normal, esto igual a Z, esto igual a una normal, 0,1, y después como que pasamos aquí multiplicando, ya, aquí vamos a hacer el mismo proceso, solo que en vez de reemplazarlo por eso, nuestro pivote va a ser por esto, porque esto como que lo distribuye chi cuadrado, ¿ya? Entonces, va a ser n-1 menor de sigma sobre sigma cuadrado, ¿ya? Y yo lo que quiero en un intervalo de confianza es para sigma. Así que lo que tengo que hacer es dejar solo sigma al medio y todo lo demás eliminarlo. Ya así que hago un trabajo algebraico. Y esto va a ser igual a 9 sigma estimado sobre 19,02 sigma cuadrado. Y esto es 9 menor de sigma sobre 2,7. Ya aquí simplemente como que dividí por menos 1 y pasé esto multiplicando y todo lo demás. ¿Ya? Y reemplacé el n-1 por 9. Ya, el único dato que nos queda es el sigma cuadrado estimado. Pero nosotros conocemos la fórmula. Así que, como nosotros conocemos el promedio y la cantidad de datos, lo único que tenemos que hacer es restar cada de estos datos
cada estos datos, al promedio restarle cada uno de estos datos, elevarlo al cuadrado y después sumar todo y dividirlo por 9, y ahí tenemos nuestra sigma. Obviamente no lo vamos a hacer en estos momentos, pero ya lo tengo calculado. Pero literalmente solo meterle los valores a la calculadora. Porque sigma gorro estimado es igual a... ¿Dónde lo tengo? Oh, no lo tengo calculado. Rayos. Ya se los quedo debiendo, pero igual, tengo el resultado numérico de esto. Entonces igual a 5,342 sigma al cuadrado. Esto es 37,633. ¿Ya? Por lo tanto, el intervalo de confianza va a estar dado por este valor y este valor. ¿Ya? Como ven, es tomar mi pivote, encontrar las cotas y el resto matraquear y llegar al intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Ya, porque la C está propuesta y es hacer lo mismo, pero para este tipo de intervalo. ¿Ya? Esto es un infinito positivo. Lo voy a tener que arreglar. Esto es un infinito positivo. Se me pasó en el látex. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya la parte de, si ahora sigma no se conoce, repite el primer intervalo. Ya yo les dije que esto valía cuando sigma cuadrado, la varianza era conocido. Pero ¿qué pasa si no la conozco? Ya lo primero, y lo más como obvio, es que ya no voy a poder usar esto. Esto ya no lo voy a poder usar, porque no es dato. ¿Ya? Pero lo bueno es que yo lo sé estimar. Así que en vez de sigma, puedo usar sigma gorro. ¿Ya? Pero eso tiene una consecuencia. Pero en vez de tener un valor exacto, tener una estimación, como que pierdo precisión. Y al perder precisión, como que no puedo asegurar una convergencia normal. Eso también va a morir. Pero afortunadamente tenemos una solución para eso. En vez de trabajar con una distribución normal, vamos a trabajar con la t-student, que es esta. Y como les dije, es exactamente la misma cuestión en cuanto a forma, pero es menos exacta. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar esta para casos que no sean muy exactos. Como por ejemplo, cuando en vez de usar un parámetro, uso el estimador. También está, si ven como problemas de otros lados, porque nosotros no vemos ese tipo de casos, cuando trabajamos con una muy poca cantidad de datos, no puedo aplicar el teorema central del límite. Entonces no puedo asegurar convergencia Z. Así que en esos casos la gente dice como, pero puedo asegurar testión. Es como más penquita. Y esos ejemplos no lo vemos en el curso, pero para que sepan que la t-student es como la hermana fome de la distribución normal y que aparece en situaciones como no exactas. No sé si, no, la palabra menos exacta no es lo que quise, que no encuentro la palabra exacta, pero se usan en escenarios en que, no necesitas tanta precisión, ¿ya? Y vamos a entender qué pasa en comparación con el otro intervalo, ¿ya? Así que la fórmula es muy parecida, solo que con los cambios que yo les dije. Que en vez de trabajar con un sigma, trabajo con el estimador de sigma, y en vez de trabajar con un z, voy a trabajar con una t-student. Con eso, el intervalo de confianza para la media, con 95% de probabilidad, va a ser igual a ahí lo mismo, el promedio menos la t-student, tiene menos 1 grado de libertad. Esta también tiene grados de libertad y también de la misma forma. Es 1 menos la cantidad de datos. Sigma gorro y cantidad de datos se mantiene igual. Esto también. Y esto también está asociada a 1 menos alfa medios. Ya, porque como es simétrico, puedo tomar un intervalo simétrico y todo el mismo show de anteriormente. Ya.
Y también el promedio ya lo conocemos, que es 165,2. ¿Qué más? El sigma gorro es la raíz de esto. Es esto en raíz. Este valor sí lo anoté esta vez. Es igual a 3. Disculpen, se me pegó. Pero es 3,36. Ahí se liberó. Por lo tanto, el n es 10. Por lo tanto, nos quedaría ver el t. Y acá es lo mismo que el caso de la chi cuadrada. A un lado tengo los grados de libertad, que en nuestro caso n-1 es igual a 9, así que nos sirve esta fila. Y acá está la probabilidad. Y como nosotros queremos un 95% de probabilidad, tenemos que buscar el valor de acá que esté asociado a una probabilidad del 0,025, porque también distribuyo a ambas colas la misma probabilidad, ¿ya? Y eso también está tabulado, que es conocido, y es igual a eso. Ujú. Es decir, t vale 2,226, 22, perdón. 2,262, ahí sí, sí. Por lo tanto, el t es igual a 2,262. Y aquí es lo mismo. Llegar y reemplazar todos los valores. No hay más magia de eso. 165,2 menos 2,262 más 3,26 sobre raíz de 10. Entonces 165,2 más 2,262 por 3,36 sobre raíz de 10. Y esto reemplazo numéricamente y finalmente el intervalo de confianza es 162,797 hasta 167,603. Y si se fijan, este intervalo tiene una amplitud como aproximadamente de 5 unidades, y en cambio el del primero, como podíamos trabajar con un z y el sigma no conocido, es como aproximadamente de 4. Y lo que pasa es que si yo quiero mantener la confianza, pero mis datos son menos exactos, entonces tengo que perder algo. ¿Y qué pierdo? Pierdo que mi intervalo va a ser más grande. Porque mientras más grande, como que aseguro más cosas. Por último, si yo les pido, por ejemplo, si yo les pido un intervalo del 100% para lo que sea, la única forma de encontrar un intervalo con el 100% de probabilidad es entre menos infinito e infinito. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa. Para mantener mi confianza, pero trabajar con datos menos exactos, obligatoriamente tengo que abrir el intervalo y agarrar más números, porque así tengo como más confianza de decir, sí, ahí está. Pero eso es lo que pasa. Y también a eso va a apuntar el otro propuesto que puse, que es el propuesto 3, que es como nos pedimos un intervalo de confianza, ninguna novedad, y después quiero mantener el nivel de confianza, pero pierdo cosas, y así sucesivamente, como para que vean cómo varían los intervalos de confianza. ¿Alguna duda? Ya, hay una duda. Bacán. Vamos a pasar al P2. Creo que es corto. Ya. En el club de Rayuela Monte Carlo, el capitán del equipo y del campeón provincial está aburrido ya que por la cuarentena no puede competir. Decide que lo mejor para matar el tiempo es encontrar un intervalo de confianza para Pi. Pi el número irracional 3,1415,9 y así. Para eso, dibuja un círculo en la plataforma que usa de blanco la siguiente forma. Supongo que el deportista hace el lanzamiento al azar y que dispone de una cantidad muy grande de n tejos puntuales y que siempre cae en la plataforma cuadrada de 1 metro cuadrado. Construye un intervalo de confianza del 99% para pi con los siguientes datos. N es igual a mi y p, que es la probabilidad
el estimador de la probabilidad de achuntarle es 0,779. Ya. Primer paso para encontrar un intervalo, lo que sea, como les dije, encontrar el estimador. Ya, eso, estimar pi. Pero antes de eso, voy a tomar una variable Bernoulli, en la que 1 es si el tejo está dentro del círculo y 0 si no. ¿Ya? Y la probabilidad de que la achunte al tejo, como les dije, es P, que P es la probabilidad de achuntarlo. Y eso, como lo puedo escribir en función de los datos, es el área del círculo sobre el área al cuadrado, que es como el área favorable versus el área total, y eso es igual a pi cuartos. Y la probabilidad de esto es 1 menos. Y con esto voy a poder estimar pi cuadrado y pi gorro. ¿Por qué? Porque yo sé que el estimador de P es igual al promedio. ¿Por qué? Porque es como el estimador de una Bernoulli, ¿ya? Y además porque es como lanzamientos que le achunté sobre lanzamientos totales, ¿ya? Y esto es igual al promedio. Y luego, como yo sé que P es igual a pi cuartos, le puedo poner gorrito a esto. Le pongo gorrito a pi cuartos. Aquí lo mismo, como yo quiero encontrar pi, es pi gorrito, y el otro es un 4. Ya, y aquí tengo mi estimador de pi, es igual a 4 veces el estimador de p. ¿Ya? Y yo voy a construirme un pivote. Y mi pivote va a ser el pivote de z, ya que es el mismo que se usa para el promedio. ¿Por qué? Por TCL. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a necesitar es la esperanza de pi. Pero aquí en vez de un promedio va a ser pi gorro y... Ahí vamos a ver. ¿Ya? Yo sé que esto es igual a 4 veces P gorro. Y eso es igual a la esperanza de 4 veces el promedio. Por esto. ¿Ya? Y aplicando las propiedades de la esperanza, esto me va a quedar 4 veces por la esperanza de los datos solos. ¿Ya? Y la esperanza de una Bernoulli es igual a la probabilidad. Por lo tanto, esto es igual a 4 pi sobre 4. Es decir, esto igual a pi. Y por lo tanto, nuestro estimador de pi es un estimador insesgado. ¿Sí? Y lo otro que nos queda es la varianza. La varianza va a ser 4 veces el promedio, por esto. Y aquí va a pasar que el 4 va a salir al cuadrado de propiedad de la varianza. Me va a quedar la sumatoria de las varianzas solas sobre n cuadrado. Y eso me va a quedar 16 por la varianza de las funciones solas sobre n. Y en una Bernoulli, la varianza corresponde a... Esta es la varianza de una Bernoulli y es igual a pi cuartos por... No voy a alcanzar. Pi cuartos por 1 menos pi cuartos. Acomodando esto un poco mejor, me va a quedar que es igual a pi por 4 menos pi sobre n. ¿Ya? Y ahora construyo de mejor manera mi pivote. ¿Ya? Porque esto era como el caso para un x. Ahora vamos a ajustarlo al caso que el del pi gorro. Pi gorro menos esperanza de pi gorro sobre la varianza de pi gorro. ¿Ya? Esto es por TCL. Porque tengo un dato menos la esperanza del dato sobre la varianza del dato. ¿Ya? Y todo esto distribuido normal 0,1. ¿Ya? Y reemplazando los valores que encontré anteriormente, eso me va a quedar que es igual a pi gorro menos pi por raíz de n sobre pi por 4 menos pi. ¿Ya? Y luego,
yo voy a hacer lo mismo que hice para la media. ¿Ya? Este es mi Z y estos son los límites de Z. Sí, es que son muchos datos, entonces no me los puedo aprender todos de memoria. ¿Ya? Estos son los valores de la tabla de distribución normal para que pueda tener el 99% de los datos. Es decir, tiene que haber el 99, por lo tanto en las colas tiene que estar el 0,001. Sí. A ver, esto es el 10, no, me quedó un 0 de más. Ya, ahí está. Ah, perdón. Ya, ahí te voy a dar un minuto. Ya, entonces con esos datos de los Z, lo que acompañan a mi Z pivote, lo único que tengo que hacer es también desarmar el pivote y encontrar los datos. Ya hacer lo mismo que para la media. Ya, tú me avisas cómo vas. Bacán. Ya, entonces, como les dije, aquí ya es ir a la tabla y encontrar estos valores. Y por último, desarmar mi Z. Y yo quiero que haya del 0,99. Por lo tanto, yo busco el 0,01. Ya, solo por no está el valor exacto. Por lo tanto, puedo tomar cualquiera de los dos o hacer un promedio, pero simplemente voy a tomar este que es menor, ¿ya? Pero no, aunque toman este en un control de una tarea, no habría quedado mayores problemas, habrían como diferido como el segundo decimal recién, así que ningún problema con eso. Entonces, esto es igual a menos 2,59, digo 58. Ahora, desarmo mi pivote. Es decir, el pivote es esto. Lo encontré acá. Pum. Y esto es igual a... Ah, no. ¿O sí? Sí. Me había enredado, perdón. Te voy a escribir de otra manera. Raíz de pi por 4 menos pi. Y esto es por raíz de n. Más 2. Y aquí es lo mismo que les dije para el caso de la varianza. Yo tengo que dejar solo el pi aquí adentro. Pero hay un problema, como que no voy a poder hacerlo, porque esto me molesta. Así que, ¿qué puedo hacer? Afortunadamente hay una indicación. Esta indicación me va a salvar, porque lo que puedo hacer es pasar esto para allá. Así, miren. Esto es 2,58 dividido en raíz de n, porque también esto está aquí acompañando, por raíz de pi 4 menos. Aquí adentro me va a quedar menos pi menos pi por. Ya. Y ahora tomo el dato. Esto sé que es menor a 4. ¿Ya? Así como que me puedo poner como en el caso extremo y decir que es igual. Porque estoy como trabajando con desigualdad, entonces como que me paso un poco para allá y un poco para allá, y como que ya sí afecta la confianza. Pero digamos que es la nada misma. Así que podemos decir que esto es igual a 2. Sí, esto fue como algo muy sacado de la manga. Y si esto nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 2,58 sobre raíz de n
por 2 menos y menos pi gorro. Esto es 2, exacto, como para un partido de Chile. Ya, y ahora tengo que despejar el pi solo. Así que, ¿qué es lo que hago? Multiplico por menos 1 y le sumo el pi gorro, ¿ya? Pero en vez de escribir pi gorro, yo sé que pi gorro es igual a 4p gorro. Y p gorro lo conozco. P gorro es dato, p gorro es eso, ¿ya? Así que ya tengo todo en función de cosas conocidas. Porque en vez de tener un pi gorro que a priori no lo conozco, tengo un p gorro ahora. Es decir, 4 pi gorro menos 2,58 sobre raíz de n. Y esto es lo mismo 4 p gorro. Esto por 2. ¿Cómo incluiste el pegorro? ¿De dónde? Ya, porque lo que yo hice fue sumar pi gorro a ambos lados. ¿Ya? Pero a pi gorro a priori no lo conozco. Pero yo sé que pi gorro es igual a 4 por p gorro. Y esto sí lo conozco. Ah, ya, perfecto. Sí, Gracias. ya. Y aquí tengo todo en función de cosas que ya conozco. ¿Ya? Por lo tanto, llegar a reemplazar numéricamente, por lo que el intervalo de confianza con el 99% para pi es igual a 2,953 y 3,279. Y ahí ustedes pueden chequear numéricamente que el 3,1416 está dentro de este intervalo, así que sí, nos dio algo como consentido. ¿Alguna duda? Cuando reemplazaste el P gorro, ¿le pusiste como la probabilidad que daba el enunciado? Sí, exacto. Tomé el valor que es dado. Eso, Ah, ya. sí. Gracias. Igual pueden chequear con calculadora y todo eso. ¿Ya alguna otra duda? Ya, porque ahora vamos a pasar lo que todos están esperando. Con el repaso para el control. Ya le puse como 3 preguntas chicas al repaso. La parte A es un cálculo de esperanzas. La parte B es una convergencia en media cuadrática porque tuvieron problemas en la tarea. Y la parte C es un TCL numérico. Lo único que me habría faltado incluir es estimadores, pero ya, ya lo repasamos cuando vimos los propuestos del auxiliar pasado. Así que hay que repetir cosas. Ya, primero, parte A. Se tienen dos mazos idénticos con n cartas cada uno. La persona A extrae A cartas al azar del primer mazo y la persona B extrae, independiente de A, KB cartas al azar del segundo mazo, sin reposición en ambos casos. Encuentro el número esperado de cartas que aparecen simultáneamente entre las escogidas por A y B. Ya, yo les dije hace un par de auxiliares, en el auxiliar 6, el que hubo después del control y estaban todos muy desmotivados, pero que les vaya mejor esta vez, por el bien de todos, es que eh, a veces cuando quiero encontrar, me piden como la cantidad de veces que pasa algo, yo me puedo construir una Bernoulli, ¿ya? Una Bernoulli, como lo que pasó para el problema de pi. Esto, no me acuerdo. P4, pero ¿para qué? Una Bernoulli, ¿ya? Y que la tengo que definir de alguna manera. Y esa Bernoulli va a tomar valores 1, 0, y 1 es si aparece, si pasa lo que quiero que aparezca. Ya, entonces hay como dos pasos importantes para este tipo de problemas. El primero es definir bien lo que es el X sub i. Como en este caso va a ser en que la carta I de A está en B. Me explico.
imagínense que ustedes tienen un mazo de cartas, ¿ya? Y como que toman todas sus cartas, las revisan y le hacen como una marquita como, ya, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Ya, eso es lo que va a hacer XY. La carta, como por ejemplo la carta 17 de A, que tiene la marquita que dice número 17, está en B. 1 si está, 0 si no está. Ya, y así como con todas las K sub A cartas, y después cuando las sume van a hacer la cantidad de cartas de A que están en B. ¿Ya? ¿Alguna duda con el planteamiento de la variable? Porque esa es como el primer como dificultad. Bueno. Y entonces 1 si I está en B y 0 si no. Ya. La otra dificultad que tiene el problema es definir la probabilidad. Y aquí en este caso como que igual no es relativamente sencilla, porque otros problemas no. Podemos decir que es igual a KB sobre N. ¿Por qué? Porque la probabilidad que esté está asociada a la cantidad de cartas que sacó B. Si tengo el mazo completo, es decir, si KB es igual a N, sí o sí va a estar. Pero si tomé la mitad de cartas del mazo, es la probabilidad de un medio, porque como que es la mitad de escenarios posibles. ¿Ya? Así que por eso puedo decir que la probabilidad es KB sobre N. Y una de la probabilidad que no pase es 1 menos 3. ¿Ya? Entonces esos son como los dos pasos como importantes que tienen que tener ojo. Primero, definir bien la variable. Segundo, definir bien la probabilidad. Esos dos pasos ya el problema es sumamente sencillo. ¿Alguna duda con esto? ¿Por qué no se toma en cuenta, por ejemplo, el K? Porque si yo saco más cartas, siendo la, puede que Ya, tenga más posibilidades de tener una con B. vamos con calma, porque eso pasa en el siguiente paso. Pero muy buena pregunta. Ya, lo que yo hice fue que yo soy A, tomo mi mazo de cartas y le hago una marquita arriba, como ya 1, 2, 3, hasta las K sub A. ¿Ya? Y mi carta, la carta I, si está en B, vale 1 mi variable X. Y vale 0 si no. Se sirve para contar. ¿Por qué? Porque finalmente mi X, que es como la cantidad de cartas A en B, X va a ser la sumatoria hasta KA, y ahí aparece el K que dijo su compañero, de las X sub I, ¿ya? No, porque tú estás como haciendo todo al mismo tiempo, por así decirlo. No se te van a como acabar la probabilidad de que sean idénticas. Como que son extracciones independientes y todo lo demás. Y las cartas pueden estar tienen que estar en ambos mazos. Sí, por eso la probabilidad siempre es uniforme, es constante. Ujú. Y nosotros queremos encontrar la esperanza, porque es el valor esperado de cartas A en B. Por lo tanto, es calcular la esperanza de X, que es lo mismo que calcular la esperanza de la sumatoria de K sub A de X sub Y. Finalidad de la esperanza. Y todo se reduce a calcular la esperanza de X sub Y. ¿Ya? Y la esperanza de X sub Y, como es una Bernoulli, es igual a la probabilidad, es decir, P. Es decir, K sub B sobre N. ¿Ya? Entonces esto va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta K sub A de K sub B sobre N. Y hago la suma, que en realidad es K veces K sub A veces K sub B sobre N, es decir, K sub A sobre K sub B sobre N. Y ahí aparece el K sub A. Si tomo como muy cercanas a N, voy a tener como una esperanza más alta de tener cartas de A en B. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Iván, Ujú. respecto como a lo que se hizo también en el propuesto, ¿cómo sé cuándo tengo que calcular la esperanza como del X y del XY? Ya, porque yo el XY lo definí como la carta I, una carta en específico, de A está en B. Pero a ti te piden la cantidad, el valor esperado de cartas que aparecen simultáneamente entre A y B, es decir, del total de cartas. Por eso yo defino mi variable X
que es la cantidad de cartas de A en B. Todas las cartas de A, todas las cantidades de cartas de A que estuvieron en B. Por lo tanto, hago esta relación de X con X sub I. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Y aparte B, ya está una de convergencia en media cuadrática, que ya, spoiler, no entra en el control, pero igual es bueno que lo manejen por si es que no se entra en el examen o estén muy complicados con esa parte de la tarea. Ya, tenemos esta muestra de X y xn puede tomar dos valores, 1 sobre n o n. Ya hay la probabilidad de que sea X de 1 sobre n es igual a 1 menos 1 sobre n cuadrado y 1 sobre n cuadrado. Y nos pueden probar que existe un C tal que X sub n converge en media cuadrática a C, perdón. Ya. La parte B, nosotros tenemos que probar que cuando n tiende a infinito, de la esperanza de xn menos c al cuadrado tiende a igual a 0. Ya, eso es lo mismo que decir que xn converge en media cuadrática a c. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que, entre comillas, probar. ¿Ya? Y lo vamos a calcular. Iván, eso yo también lo puedo hacer, demostrarlo calculando que el límite de la esperanza tiende a C y que la varianza tiende a 0, con límite también de n tendiendo a infinito. No lo he visto de esa manera. No te sabría decir en estos momentos. Tendría como que matraquearlo un rato. En el apunte está así. Entonces crearle el apunte. Sí. Ya, perfecto. Sí. Yo que no me sé todas las propiedades del apunte, me sé como las más importantes. Ya decir, tenemos que encontrar este límite. Y hay dos formas de calcular este límite. Aplicar directamente como el teorema de la esperanza de la función, o de expandir esto y aplicar la linealidad de la esperanza. Ya yo voy a hacer lo segundo porque es más largo. Pero pueden hacerlo de la otra manera y el resultado va a ser lo mismo. Solo que tienen que tener ojo en reemplazar bien el x sub n. ¿Ya? Y esto, si lo expando, va a ser la esperanza de x sub n al cuadrado menos 2c de la esperanza de x sub n menos c cuadrado. Aquí también apliqué la linealidad de la esperanza, ya, para que no vean que fue un golazo. Sí, C es una constante, C es un número, porque la convergencia en media cuadrática converge hacia un número. Tengo una sucesión que converge a un valor exacto, un valor real. ¿Ya? Aquí expandí toda esta cosa y apliqué la linealidad de la esperanza. Más exacto, exacto. Eso es muy importante, de hecho. Sí, si converge, converge un número. Si no converge a ningún real, entonces la cosa no converge. ¿Ya? Ya, por lo tanto, como estos son números que quiero calcular, lo único que me queda entre medio son las esperanzas. ¿Ya? Así que vamos a partir con la primera esperanza. Ya. Como mi función solamente tiene dos valores, voy a aplicar la esperanza como por definición, en que es el valor de la variable aleatoria por su probabilidad. Así. La primera sería... pero tengo que esperar la esperanza dentro de un límite. El límite de la esperanza de x sub n será igual al límite de infinito de 1 sub n por la probabilidad de 1 sub n. ¿Y cuánto es eso? Es 1 menos 1 sub n cuadrado. Más n, que es el otro valor que puede tomar la variable aleatoria, por 1 sub n cuadrado.
¿Ya? Y voy a desarrollar eso. Y eso va a ser igual a 1 sobre u sub n menos 1 sub n tercio a la 3 más 1 sub n. ¿Ya? Y ahora tiendo el límite. Esto tiende a 0, 0, 0. Por lo tanto, la esperanza tiende a 0. ¿Ya? Es decir, esto muere. ¿Ya? Porque la esperanza de x sub n es 0. Ahora nos queda la otra esperanza. La esperanza de x sub n al cuadrado. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar con esta definición de la esperanza, pero el x sub n ahora tiene que estar al cuadrado. Así que los valores de la variable aleatoria van al cuadrado. Y eso es igual a 1 sobre n cuadrado por 1 menos n cuadrado más n cuadrado por 1 sobre n cuadrado. También desarrollo. Y esto queda 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n a la cuarta más 1. Ahora tiendo el límite 0, 0, 1. Por lo tanto, el límite de la definición del error de la convergencia en media cuadrática va a ser igual a 1 más c cuadrado. Ya, para que haya convergencia, para que converja c, esto tiene que ser igual a 0. Pero esto es un número positivo y esto es siempre no negativo. ¿Ya? Por lo tanto, esto nunca puede ser igual a 0. Para cualquier valor de ser los reales. Ahí en lo imaginario otra cosa, pero eso no importa para este ramo. Por lo tanto, no existe un c en reales tal que xn converja en media cuadrática. En media cuadrática. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo en que no se puede asegurar la convergencia, porque no hay ningún c en reales en el que ese límite sea igual a 0. ¿Alguna duda? Iván, yo tenía una duda Dime. sobre que en el apunte la razón por la cual de repente calculan como el límite, o al menos yo en la tarea calculé el límite de la esperanza y como que eso al final del día como que te da el B. Como que de repente en los ejercicios que hacemos como que no entiendo de repente por qué eligen un B específico, como si este es el B candidato. Eh, ¿Pero esto en convergencia en entonces, media cuadrática? sí, sí. Mm. Por ejemplo, en el apunte está que el límite de la esperanza cuando n tiende a infinito tiende a b. Entonces, por ejemplo, en la tarea, no sé si puedo spoilear, pero da un valor y ahí te da y como que te tenía ahí el límite. Pero ponte tú en las pautas que he visto en otros controles, como que de repente como que chantan un b y no sé de dónde lo sacan, como no cacho la lógica. Entonces, no sé si tenéis como... Ya voy a revisarla. Yo creo que mañana les voy a mandar un correo como con el detalle de eso. ok. Ya. Sí, pero igual es más que nada el desarrollo de la tarea, no entra en el control. Debería entrar, pero no entra. Eso es. Ya. La parte C va a quedar como un propuesto sin décima, porque voy a subir la pauta de eso, pero háganlo, porque no dijeron que tenían dudas por TCL, así que igual les puse un TCL numérico porque el TCL es muy, muy importante. Así que háganlo, está la pauta, de hecho aquí mismo la tengo. La parte 1 no la hice, porque en realidad literalmente hablarla. Y vamos a hacerla ahora. Dice, la duración en horas de dos aparatos eléctricos es una variable aleatoria de 1 y de 2, donde distribuyen normal, eso y eso respectivamente. Si usted debería elegir uno de estos dichos aparatos, de uno de dichos aparatos, ¿cuál escogería y por qué? Ya, ¿cuál escogería? Escogería de 2. ¿Por qué escogería de 2? Porque tiene una mayor media. Y eso quiere decir que su duración esperada, la esperanza de su duración, y la duración, que es lo que distribuye esto, es mayor a esto. Por lo tanto, me la juego por eso. Y además tiene una menor, esto ya es como un análisis aparte,
menor varianza. Así que sus valores están como más contenidos y más cercanos a la media. Así que me aseguro como que va a durar como 45 con más seguridad que este que va a durar 43. Ujú. Y eso es como algo más teórico. El resto es, idealmente, matraquear. Así que miren, aquí está la pauta. La paso rápido. Háganlo solitos y después comparen como con la pauta para ver cómo están con TCL, porque sí, TCL es muy importante y no lo digo por lesear, sino porque TCL es importante. Ya, ¿alguna duda? Lo vamos a dejar como hasta acá. Yo, Eh, de nuevo, tengo una dime. duda. No, si alguien más quiere ir, dale. No, adelante, que es una Ah, ya. pregunta puntual. Sé que en un control del año pasado había ¿Ya? una pregunta sobre... Lo que pasa es que como que a un XY ¿Ya? le restaban mu y decían que eso era cero, como dentro de una esperanza. Y la XY distribuía normalmente. No sé si qué tan legal es eso. Como decir Ya. que si es que XY, una variable aleatoria distribuye normal, si yo le resto mu, eso es como siempre cero. Como no sé. O sea, no es siempre cero, pero sí va a distribuir con una normal de media cero. Claro, 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 eso es lo que yo tenía entendido, pero como que en la pauta como que lo toman como cero. Onda, estaban calculando una esperanza y como que hacen un ni quita ni pone y después dicen ya, esto es cero. Ya Entonces dime el control, no. porque lo más probable es que yo haya hecho la Sí, pauta. es lema 2016, es la Ah, P1. 2016. Sí, No, no la hice yo. Ya, lema ah, ya. 2016. Sí, ¿Qué pregunta? la P1. La P1, ¿de qué control? Sí. Control 3, perdón. Control 3. Ya. Ya, bueno, cuando les mande lo de la convergencia, también voy a mandar algo sobre eso. Ya, eso, gracias. Ujú. Ya, también puede ser cierto. En las pautas viejas, como cuando, sobre todo la hecha en látex, se mandan unos trucazos increíbles. Dice, igual pauteé cuando di el round. ¿Algo más? Yo tengo una duda, Dime. porque justamente también haciendo control el año pasado de lema, Ya, cuando estaba haciendo el piloteo para hacer el TCL, ya. dividen por la varianza, pero la varianza sin raíz cuadrada, y ahí me viene la duda. ¿Cómo? Y es como que cuando hacen el piloteo, cuando dividen por la varianza, Sí. lo hacen son la varianza, no por la raíz cuadrada de la varianza. No, Ahí es pues cuando el me... pivoteo siempre es x menos la esperanza de x dividido en la raíz en la varianza. ¿La raíz de la varianza o la varianza? Déjame confirmar. Es la varianza, a menos que esté muy equivocado. O la raíz de la raíz, sí, la raíz de la varianza. Es la raíz en la Sí, desviación la raíz de la estándar. varianza. Sí, sí, porque siempre es sigma, sí. Mm. Porque ¿Dónde lo justamente viste? lema 2007, P3. 2017, P3, ¿de No, qué control? 2007. Ah, chuta, 2007. wow, te fuiste bien Es atrás, mucho. ¿no? ¿Qué control? El 2007, 3. Ya, también voy a revisar eso. Y a veces las pautas tienen errores. Eso es, ¿cachai? Ya, ¿algo más? Disculpa, Dime. en la tarea cuando nos piden calcular los estimadores, ¿Sí? hay que verificar si es que son consistentes, No, es solamente calcularlo. solo calcularlo. Sí, a menos Ok. que no, creo que no, a menos que te lo pidan. Creo que no lo hacen. Sí, pero te dicen Vale, como gracias. estudia su consistencia, pero no es llegar a calcularlo. Ya, ¿algo más? Y en la P1, en la parte A, ¿es necesario el hint? Que como que se me ocurre una forma que no lo ocupaba. ¿De la tarea tú dices? Correcto. Ya, déjame revisar, la que no me acuerdo. Ah, para la parte C.
No, para la parte A. Ah, la parte A, perdón. Ah, no, es para decir que hagan esto. Es para decir que hagan esto. Lo de la Bernoulli, uno si pasa esto y uno si no. Pero no, si se te ocurrió otra manera, estaría correcto. Es que lo decía porque como que al ojo decía como, es, por ejemplo, X distribuye de esta forma, Y distribuye de esta forma. Sí, si En- estáis seguros de lo que hiciste, se puede hacer. Así que ok. yo diría que está correcto. Entonces, ese hint es como para ayudar a cachar cómo distribuyen, ¿o no? Sí, exacto. Es como que Ah, tú vale. te armas de la teoría tu X y después te das cuenta de cómo distribuye. Vale, vale, gracias. ¿Algo más? Para esa misma pregunta, Iván, eh, ocupé lo de la esperanza condicional Ya. y siento que el valor como el que me doy, como porque es algo dado algo, ¿cierto? Sí. Ese valor que me doy, ¿puedo asumirlo como que es la esperanza de esa variable? Uy, que no se me ocurría, no se me habría ocurrido hacerlo por esperanza condicional, así que no te sabría decir. Ah, ¿y te puedes crear un hint como lo harías tú? ¿O cómo lo Ah, hiciste tú? yo lo haría haciendo esto y como los valores de la variable aleatoria igual son chicos, lo calculáis a mano. Es el lado más matraquero, pero es lo que yo habría dicho. A mano cada XY y cada II. Sí, ahí como que o vería algún patrón o calcularía, ya se me habría calculado todo. Que tengo que multiplicar los X con los Y. Sí, po, Y no son independientes sí, entre po, no sí, son el independientes, X con el Y. por eso te va a quedar como esperanza de, entonces te va a quedar como esperanza de X1 con Y1 por la probabilidad y así sucesivamente. Si quieren la pienso un poco y les mando un hint también con el correo de todas las cosas. Ya, por favor. Ya, sí, Está media mañana rara esa igual. en la tarde yo creo que lo voy a hacer. Ya, gracias. Sí, se viene sus tres planas. ¿Y algo más? Lo que pusiste ahí recién, Iván, ¿no iría multiplicado por el P de X2 también, Sí, por también. ejemplo? Lo dejé a media, pero sí. Tienen que ir los dos. Ya, y ahí después la suma del X2 por el Y2 y Y así. ahí tú vas jugando. Ya, ya, gracias. ¿Mm? Ya. ¿Algo más? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.